Muy bien, entonces, si puedo obtener el valor de la resistencia compleja para cada uno de los elementos básicos de circuitos eléctricos, en este caso los elementos pasivos, y estos se comportan como resistencias, el caso del resistor son resistencias real, es una resistencia real, y en el caso del capacitor y el inductor son resistencias complejas. La resistencia compleja del inductor es positiva y la del capacitor es negativa. Entonces ahora vamos a hacer o vamos a agrupar estos elementos, ¿sí?, en un arreglo, como se hizo en corriente directa, y vamos a llamar a este el elemento general tipo serie para corriente alterna. Y vamos a observar qué es lo que pasa con este elemento general tipo serie en corriente alterna. Entonces, partimos de que tenemos un arreglo, ¿sí?, de elementos, y estos elementos tienen una dirección. Tenemos entonces una fuente de corriente, una fuente de voltaje. Y como sabemos que en serie la corriente es la misma, entonces lo interesante aquí es analizar el voltaje de las fuentes, ¿cierto? Porque el voltaje es diferente. Por lo tanto, utilizando argumentos de principios de conservación de la energía y de la carga, sabemos que si cerramos una malla con estos elementos, ¿sí?, todos los elementos, bueno, la corriente para empezar va a fluir en esta dirección, ¿no? En la dirección de las fuentes. Por eso le pongo entonces la misma dirección a los elementos pasivos, porque la corriente va a fluir a través de ellos en esa dirección, ¿cierto? Y entonces, según el principio de la conservación de la energía, pues no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces, toda la energía que se le está dando a ese circuito, ya es un circuito, tiene elementos activos y pasivos en una malla, es un circuito, es un elemento cerrado, se forma una malla. Entonces, toda la energía que se le brinda al circuito se debe de aprovechar, ¿sí? Y entonces, los elementos que brindan energía son los elementos activos, el caso de las fuentes, desde el voltaje de la fuente de voltaje más el voltaje de la fuente de corriente, debe de aprovecharse toda esa energía, sí, este es el voltaje de entrada, ¿no? Se debe de aprovechar en los elementos pasivos, el voltaje en el resistor, más el voltaje en el inductor, más el voltaje en el capacitor. Y este es el voltaje de salida, por así decirlo, ¿no? Todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Todo lo que le damos de energía se tiene que aprovechar. Entonces, no se puede perder nada en el camino, ¿no? Entran 10 volts y al final la suma de los voltajes pasivos son 5 volts. No se puede, ¿no? Tienen que ser 10, ¿sale? Para que se cumpla el principio de la conservación de la energía. Entonces, si esto ocurre, esta expresión, sí, al final tendría que ser cero, porque si toda la energía que entra se consume, entonces la energía total tiene que ser cero, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más adelante y es las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, haciendo aquí un despeje y miren aquí por convención de nuevo, como se vio en corriente directa, voy a dejar positivos, ¿sí?, los voltajes del inductor y del capacitor y del resistor. En corriente directa vimos que no habían inductor y capacitor porque se convertían en circuito abierto y cortocircuito, pero en este caso, como ya se vio en las actividades previas, pues los elementos sí tienen un valor de resistencia compleja. Es decir, los elementos no desaparecen en corriente alterna cuando tenemos fuentes senoidales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos positivos estos elementos y entonces diríamos que BR más BL más BC menos el voltaje de la fuente de voltaje menos el voltaje de la fuente de corriente, esto sería cero, ¿cierto? Y se cumple, ¿no? Todo lo que suman los voltajes de las fuentes se va a
restar con lo que suman los voltajes de los elementos pasivos y es cero, ¿no? En una malla esto sería cero. Pero, pues este es el caso ideal, ¿no? Ojalá y hubiera solamente un elemento, pero eso no existe bueno, sí existe, pero es un circuito muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos que pase en un circuito realmente? Pues que en una malla existan varios de estos elementos, ¿sí? Que existan fuentes, más fuentes, ¿no? Que este es el caso avanzado, ¿no? De circuitos eléctricos, cuando pues ya hay más de una fuente. En corriente directa vimos el método de la escalera para resolver con una sola fuente, pero cuando hay más fuentes, pues ya no tenemos una forma, ¿no? Tenemos que agrupar en elementos generales. Entonces, en este caso, ya no habría un solo voltaje del elemento general, ¿no? O sea, esta expresión, ¿sí? No sería única, habrían dos expresiones de este tipo, ¿sí? Ya sería R2, L2, C2, voltaje de la fuente de corriente 2, voltaje de la fuente de voltaje 2. Y entonces, pues ya no podría escribir esto de esa forma, ¿no? Tendría que escribir dos resistencias, dos capacitores. Entonces habría voltaje de la fuente de voltaje 1 más voltaje de la fuente de voltaje 2 más voltaje de la fuente de corriente 1 más voltaje de la fuente de corriente 2, ¿sí? Igual a voltaje del resistor 1 más voltaje del resistor 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero para no hacer un borlote de esto, ¿sí? O sea, para no estar escribiendo toda la expresión, porque qué flojera, lo que puedo hacer siempre es ir haciendo cambios de variable. O sea, encapsulo información en una variable más pequeña, ¿sí? Y luego, pues paso o hago un diagrama diferente y sobre ese diagrama vuelvo a aplicar un cambio de variable y así voy hasta llegar a circuitos reducidos, ¿no? Mucho más sencillos de analizar al final. Entonces, ¿qué es lo que haría aquí? Bueno, pues tomo entonces de base un elemento general y digo, bueno, si este ya no puede ser cero, si este elemento general no puede ser cero, tiene que ser otra cosa. ¿Cómo le llamo otra cosa? Pues bueno, le llamo V sub K. Es un voltaje. ¿Qué valor de voltaje? Pues sepa, ¿no? Va a depender del otro voltaje, del V2. Dependiendo de cuánto valga ese V1, la suma total de esos elementos pueden ser 5 volts. ¿No? 5 cis de cero. Ah, bueno, ¿cuánto debe de valer el otro elemento? Menos 5 cis de cero. Para que entonces la suma de esos dos voltajes, de esos dos elementos generales, al final sea cero, porque la energía, ¿sí? Se debe de conservar, ¿cierto? ¿Se entiende eso? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, para no escribir todos los voltajes, hago cambio de variable, ¿no? Y tomo entonces como base el elemento cuando estaba solito en la malla. Y digo, bueno, ese elemento no puede ser cero, tiene que ser otra cosa. ¿Pero quién es? Bueno, es el voltaje en el resistor K más el voltaje en el inductor K más el voltaje en el capacitor K, menos el voltaje de la fuente de voltaje K menos el voltaje de la fuente de corriente K. ¿Sí? Y de nuevo, lo mismo que pasó en corriente directa, ¿no? Como llevaban la misma dirección, el signo que me salió al llevar la misma dirección fue un signo negativo. Entonces, eso lo tomo como base, ¿no? Si en un elemento general o si en un arreglo serie, ¿sí? Si en un arreglo serie los elementos llevan la misma dirección que las fuentes,
Entonces, sí, el signo de las fuentes es negativo. ¿Sí? Esto surge a partir de que yo fijo que los elementos pasivos tienen signo positivo. Esto para simplificar el cálculo, porque imagínense que también les ponga signo al voltaje pasivo. No, hombre, pues tendría que estar viendo entonces de cada circuito qué dirección lleva el resistor y qué dirección lleva la fuente. Y a ver, ¿no? A ver, direcciones iguales, direcciones contrarias, muchos más casos que analizar, ¿no? Mejor fijo que los elementos pasivos son positivos y entonces los únicos que pueden cambiar de signo son las fuentes. Y la única forma en la que pueden cambiar su signo entonces es que lleven la misma dirección que el elemento pasivo o dirección contraria. Si cuando llevan la misma dirección son negativos, cuando llevan dirección contraria serían positivos. Y se acabó. Simplifico el análisis, ¿no? Ahora, ¿cómo me voy a acordar de esto? Bueno, acordándome de cómo se define el elemento, ¿no? Aquí está la definición del elemento general tipo serie. Sí, aquí viene entonces el porqué del signo negativo, ¿sale? Y ahora, pues yo conozco los voltajes de los elementos, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el voltaje en el resistor, el inductor y el capacitor? Entonces, el voltaje K va a ser igual a B en RK. Y en la tablita dije que era R por I, entonces va a ser RK por IK, que sería la ley de Ohm, ¿cierto? El voltaje del resistor. Más el inductor es I omega LK por I sub K, su resistencia compleja, ¿cierto? Más el voltaje en el capacitor, que realmente sería menos, y veces 1 sobre omega CK por IK, menos el voltaje de la fuente de voltaje K, menos el voltaje de la fuente de corriente K. Y vean, esta expresión para el elemento general tipo serie está bien choncha. ¿A poco no? Así está bien surreal, ¿no? Aquí sí digo, ¿qué onda? Pues vamos a empezar a hacer un poco de álgebra para dejarla un poquito más sencilla. Y vean, aquí vemos que se repite I sub K, que es la corriente del elemento. Aquí hay cosas importantes. Al elemento K, ¿sí? Yo le estoy asignando la corriente K, ¿bien? Vean, yo digo, que si el voltaje se llama 1, entonces su corriente se llama I1, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Al escribir esta expresión, estoy tomando en cuenta eso, ¿no? Entonces, si factorizo IK, tendría que es RK más I omega LK menos I1 sobre omega CK por I sub K, menos el voltaje de la fuente de voltaje K, menos el voltaje de la fuente de corriente K. Ya en la actividad previa, entonces, escribimos la resistencia compleja o la resistencia real de cada uno de los elementos en corriente alterna. Pero observen qué es lo que está pasando aquí. Este paréntesis, ¿sí? Todo este paréntesis es un término, ¿sí? Que multiplicando a una corriente me da un voltaje, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. O sea que puedo hacer otro cambio de variable, ¿no? De aquí lo que me gusta mucho en circuitos es que podemos hacer un montón de cambios de variable y eso se transforma en un cambio de diagrama, ¿no? Porque vamos escribiendo nuevos diagramas cuando hacemos los cambios de variables. Por ejemplo, ahorita vean, estoy tomando un arreglo de elementos conectados en serie y vean, lo primero que puedo hacer entonces es cambiar estos elementos que es el resistor, el inductor y el capacitor y le puedo cambiar el nombre, vean.
porque todo es algo que multiplicando a una corriente me da un voltaje, entonces miren, me queda B sub K igual a ¿quién? A ZK por IK. ZK porque es un número complejo en su forma rectangular, ¿no? Menos el voltaje de la fuente de voltaje K, menos el voltaje de la fuente de corriente K. Y esto se logró solamente si Z sub K es igual a ¿quién? A RK más y veces, voy a factorizarla ahí, vean, por término común, ¿sí? Y que multiplica a quién. De la L es omega LK y de la C es 1 sobre omega CK. Y ahora sí ya tiene la forma rectangular, vean, esta es la parte real, entonces esto es X más y veces Y. Por eso le pongo Z, es un número complejo en su forma rectangular, ¿sí? Entonces, si yo hago este cambio de variable, puedo escribir de forma simple el elemento general tipo serie, el voltaje del elemento general tipo serie. Entonces, pues voy a llamarle, le voy a poner nombre a esta nueva creación que se llama Z sub K. Y entonces digo que Z sub K se llama impedancia. ¿Sale? ¿Y qué es Z sub K? Pues es un arreglo, la impedancia generalizada, o bueno, la impedancia general aquí, es la suma de las resistencias de los elementos en corriente alterna. Por lo tanto, si estamos sumando resistencia, porque dijimos que I omega L era la resistencia compleja del inductor, Z sub K debe de ser una resistencia compleja, ¿cierto? Pero pues como no tiene nombre, le llamamos impedancia. Pero si es una resistencia, entonces Z sub K tiene unidades ohms porque se comporta como una resistencia, es suma de resistencias, ¿cierto? Y entonces Z sub K es análoga a la resistencia en corriente directa, ¿sale? La impedancia, ¿sí? Es análoga a la resistencia en corriente directa. Y vean, por lo tanto, ¿qué es lo que pude hacer con el elemento general tipo serie? Lo puedo transformar primero entonces en impedancias. Entonces a la impedancia le voy a dar una forma especial. Le voy a poner en lugar de el símbolo del resistor, el capacitor y el inductor, voy a poner un cuadro, bueno, en este caso un rectángulo, ¿sí? Y este rectángulo se va a llamar Z sub K. Y va a llevar la misma dirección que tienen los elementos en el circuito. Y entonces el elemento general tipo serie se transforma y ya no tiene resistencias, capacitores e inductores. Ahora va a tener impedancias y estas impedancias van a estar en serie todavía con las fuentes, ¿cierto? Esos cambios de variable me permiten hacer estos cambios de diagrama, ¿sí? Vean, voltaje de la fuente de voltaje K, voltaje de la fuente de corriente K. Entonces, siempre que tenga elementos RLC conectados en serie, los voy a poder transformar a elementos Z sub K, a impedancias. Y van a tener la misma dirección que tenían los elementos RLC, porque entonces ahora la impedancia es un elemento de dos terminales que va a tener una dirección, como los resistores. Ya no es un elemento básico, porque lo estamos generando a través de elementos básicos, ya es un elemento, es un arreglo, ¿sí? Este, que nace de estos elementos básicos, pero entonces tiene que tener las mismas propiedades, tiene que tener un nombre, una dirección, una propiedad, ¿sí? Se comporta como la resistencia, entonces se opone al cambio de corriente, perdón, al flujo de corriente.
tiene una dirección, tiene un sentido, tiene dos terminales, o sea que se pueden, también después vamos a hacer arreglo serie paralelo, entonces, porque si tienen dos terminales, entonces se pueden hacer arreglo serie paralelo. Ahorita no me interesa hacer arreglo serie paralelo, solamente me interesa transformarlo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas aquí? ¿Todo bien? Si B sub k Entonces, es zk por ik menos el voltaje de la fuente de voltaje K menos el voltaje de la fuente de corriente K, vean, entonces el primer cambio de diagrama que hice fue transformar elementos resistor, capacitor e inductor conectados en serie por impedancias, ¿cierto? Ese fue el primer cambio de diagrama. Ahora hago otro cambio de diagrama y vean, tomo ya sea una impedancia sola o una fuente de voltaje sola o una fuente de corriente sola o las tres conectadas en serie o un par conectado en serie, ¿sí? Tomo esos tres elementos y los voy a transformar ¿en qué? En voltaje, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, donde estén estos tres conectados en serie, ya no voy a poner a esos elementos, ahora voy a poner un voltaje, el voltaje K. Para poder escribir esta expresión, yo tuve que observar qué dirección llevaba la impedancia con respecto de las fuentes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la dirección de la fuente me ayuda a escribir, ¿sí? El signo, ¿sale? Porque entonces, si la fuente lleva la misma dirección que la impedancia, entonces dije que el signo de las fuentes en el elemento general serie era negativo. Si la dirección de la fuente es contrario, entonces lo pongo positivo. ¿Sale? Por lo tanto, yo ya utilicé esa dirección para poder evaluar la expresión. Ahora, cuando escriba el voltaje, le voy a poner la dirección de la impedancia. Y entonces todo esto se va a transformar en el circuito y ahora en lugar de aparecer estos tres elementos va a aparecer un voltaje, el voltaje K, y va a tener la dirección de la impedancia. B sub K tiene dirección de impedancia. Si es que el elemento tiene impedancia. Si no tuviera impedancia, si fuera solamente la fuente, yo le puedo proponer en la dirección que yo quiera a ese voltaje. Pero tengo que tener cuidado con el signo de la fuente, porque dije que voy a evaluar la dirección de la impedancia con respecto de la fuente, ¿cierto? En este caso, si no hubiera impedancia, evalúo la dirección que puse en el diagrama de red a este nuevo diagrama que llegamos, se llama diagrama de red, ¿cierto? Lo vimos en corriente directa. Entonces, cuando llegamos a ese diagrama de red, ¿sí? Necesitamos evaluar esta dirección propuesta con la dirección de la fuente, porque no hay impedancias en ese caso particular, ¿no? Y entonces, si le ponemos la misma dirección al diagrama de red que a la fuente, entonces el signo de la fuente en el elemento general serie tiene que ser negativo. ¿Sale? Esas son las consideraciones que tengo que cuidar nada más. Las direcciones del elemento y de la fuente para escribir el signo. ¿Vale? Y vean cómo voy haciendo las cosas más sencillas, ¿no? Primero tenía un circuito mixto, lo transformé a corriente alterna. Ya que tengo el circuito en corriente alterna,
lo transformo a impedancias. Entonces a esto lo llamo diagrama en forma de impedancias. Diagrama de impedancias. ¿Sí? Y ya que tengo un diagrama de impedancias, que este diagrama tiene impedancias y también tiene fuentes, entonces ahora lo transformo a voltajes. Y a ese diagrama de voltajes le llamo diagrama de red, que realmente es un diagrama de voltajes y corrientes, ¿verdad? Ya lo había dicho antes, porque yo dije que al voltaje K, ¿sí? Al voltaje K le asigné la corriente K. Por lo tanto, este diagrama, este elemento, esta B sub K, no solamente es B sub K, también es I sub K. ¿Sale? Es un diagrama de voltajes y corrientes. Porque como puedo decir que ese elemento es el voltaje K, también puedo decir que ese elemento es la corriente K y lleva esa dirección en el diagrama de red. ¿Sale, vale? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces vamos a escribir diagrama en forma de impedancias y diagrama de red. ¿Sale? Entonces, para escribir el diagrama en forma de impedancias, recuerdo que Z sub K es igual a RK más y veces, bueno, no, lo voy a escribir ya formal, ¿no? Con una ecuación. Z sub K es igual a R sub K más y veces omega, voy a poner omega, omega, LK menos de 1/omega CK. ¿Vale? Esta es la impedancia. ¿Sí? Vean, aquí hay algo muy importante. Bueno, súper, súper importante, ¿no? En este caso estamos utilizando capacitancia, pero también se puede dar el caso en el que en lugar de utilizar capacitancia me den elastancia, que es el inverso de la capacitancia. Y entonces, si escribo la función en términos de la elastancia, ¿sí? La fórmula para convertir a impedancias sería la siguiente. Aquí sería con capacitancia, y aquí sería con elastancia. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Cómo sé qué es capacitancia y cómo sé qué es elastancia? Recordando las propiedades básicas de los circuitos, ¿cierto? Dije que la capacitancia tenía como unidades los farads, ¿cierto? Y dije que la elastancia, que era el recíproco, el inverso, tenía como unidades los darafs. Entonces, en este ejercicio, los capacitores están escritos en términos de quién, de su capacitancia o de su elastancia.
Vean el diagrama, elastancias, ¿verdad? Están escribiendo elastancias, porque son darafs. O sea que la fórmula que voy a usar es la segunda, ¿sí? Para transformar. Y vean, entonces ahora todo tengo que emplear todo lo que ya aprendí, porque para empezar dice, o dice la teoría, ¿verdad? Que acabamos de ver, la demostración de eso, que el elemento general tipo serie, ¿sí? Nace del arreglo de elementos pasivos en serie. O sea que R, L y C deben de estar conectados en serie. Si no están conectados en serie, entonces no se pueden agrupar como una impedancia. Y yo ya aprendí a agrupar elementos en serie, ¿verdad? O sea que puedo tomar esta resistencia y esta bobina para hacer el elemento Z1, ¿cierto? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? ¿Puedo o no puedo? ¿Por qué no se puede? ¿Qué decía la teoría de los elementos serie? Para que exista el serie, ¿cuántos elementos deben de estar conectados a ese nodo que comparten? Solo dos, ¿verdad? Y vean cuántos cables hay en esta conexión. Hay tres cables, o sea que no es serie, no los puedo agrupar. Ah, pero vean, puedo tomar aquí resistor, capacitor, inductor. Es que el profe me dijo que con que tomara resistor, capacitor, inductor, con eso ya. No es cierto, porque aquí se comparten tres cables, entonces no están conectados en serie. ¿Dónde sí se puede? Ah, vean, este resistor comparte una terminal con el inductor y comparte una terminal con el capacitor. Aquí puedo agrupar un elemento serie, ¿sí? Aquí abajo también, aquí también. Pero profesor, ¿por qué toma dos y no tres? Bueno, lo ideal es tomar tres elementos conectados en serie, pero si no hay tres, tomo dos elementos. O por ejemplo, si en este caso me dijeran que quieren calcular el voltaje y la corriente entre X y Y, pues lo que me conviene es dejar a estos elementos que están entre X y Y como una sola impedancia por fines prácticos, para que entonces ese sea el voltaje en esa impedancia. Al tomar el capacitor también, que también se puede hacer porque están conectados en serie, pues ya me meto en una bronca porque ya tengo a un elemento que no forma parte de esas dos terminales, ¿cierto? Y al final tendría que hacer solo esta impedancia para calcular el voltaje y la corriente en esa impedancia. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, vean, esta forma de agrupar en impedancias dice que solo un elemento, entonces no puedo tomar estas dos resistencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Solo el capacitor y el resistor. Solo el, la bobina y el resistor. Aquí puedo hacer esto, vean. Da igual porque me van a quedar dos elementos. Si agrupo aquí, así, son dos. Si agrupo así, son dos. Si agrupo así, son dos. Entonces da igual cómo lo hagan, ¿no? Puedo agregar, agarrar aquí y acá. Y en el caso del resistor, pues no está en serie con nadie, se queda solito. Entonces habrían siete impedancias. ¿Sí? Analicemos muy bien esto. La forma de impedancias viene de conocer la frecuencia angular de la fuente, ¿sí? Porque hice una transformación a complejos, ¿cierto? Puede que, por ejemplo, aquí todavía no tenga nada transformado, pero puede que ya estén transformados los elementos, ¿sí? Si ya están transformados, entonces este cálculo ya está hecho. Pero si no están transformados, yo tengo que transformarlos
utilizando omega. Entonces me voy a la fuente del circuito y hago la transformación de fuentes, que fue la actividad previa, ¿cierto? Y vean, dice que es 25 raíz de 2 seno de 10 a la 3t. Entonces, si lo transformo a voltajes en corriente alterna, entonces va a ser K por A, cis de phi. ¿Quién es A? En este caso, A seno de omega t, ¿verdad? Más phi. A vale 25 raíz de 2. Entonces, K por A es 1 sobre raíz de 2 por 25 raíz de 2. Se cancela, o sea, hace 1 la raíz y me queda que K por A es 25. Entonces, ves 25, B va a ser igual a 25. ¿Cis de quién? ¿Quién es la phi que se le está sumando a este omega t? Cero, ¿verdad? No hay una phi, ¿vale? Y es una función senoidal, entonces ya está la transformación. Y la omega que se está usando es 10 a la 3 radianes por segundo. ¿Sí? Ahora sí, una vez hecho esa transformación, puedo proceder entonces a escribir el diagrama en forma de impedancias. Y vean, el diagrama en forma de impedancias va a tener exactamente la misma forma que tiene el circuito. Aquí voy a escribir una impedancia, ¿sí? Entonces, la pongo por aquí, ¿vale? Voy a hacer un poquito más larguita. Ahí está, ¿sale? Aquí voy a tener otra impedancia abajo, entonces la pongo por aquí abajo, ¿vale? Aquí voy a escribir una impedancia, pero no va a ser horizontal, va a ser vertical, entonces pongo la impedancia por aquí, ¿no? Que es la que está aquí al lado. Luego aquí en medio, ¿sí? Voy a tener una impedancia vertical y una fuente, entonces vean, voy a tomar todo, lo voy a reordenar, aquí va a estar la impedancia y voy a escribir a la fuente, ¿sale? Ahí va a estar conectada en serie con la impedancia. Y del otro lado tengo tres impedancias, dos horizontales y una vertical, exactamente lo mismo que aquí. Entonces copio, ¿sí? Y pego. Y ya está, ¿vale? Ahora uno, todos los elementos, ¿vale? ¿Quién le pone las direcciones a las impedancias? Pues el que está escribiendo el diagrama de red, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden proponer las direcciones en la dirección que quieran, siempre y cuando pues no haya ningún cálculo, ¿verdad? En este caso no se ha calculado nada. Entonces, le puedo poner el nombre como yo quiera y la dirección como yo quiera, si no hay ningún cálculo. Entonces, a esta la voy a llamar Z1, a esta la voy a llamar Z2, a esta Z3, Z4, Z5, Z6 y Z7, ¿vale? ¿Y qué dirección les voy a poner? Pues voy a guiarme, a mí me gusta mucho utilizar este enfoque, me guío entonces de las fuentes. Y entonces, como esta fuente va hacia arriba, la impedancia Z5 le propongo la dirección hacia arriba, ¿sale? Por simplicidad ahí, ¿no? Para que lleve la misma dirección que su fuente, ¿vale? A Z2 de aquí la corriente se divide, ¿no? Entonces, le voy a poner a Z2 esta dirección, a Z2 3, a Z4 y luego regresa y se vuelve a unir en Z5. Entonces en Z1 lleva esta dirección. ¿Sale? Y entonces el diagrama en forma de impedancias tiene impedancias de elemento, fuentes y direcciones. Importantísimo. Este es un diagrama en forma de impedancias. El que tiene impedancias, el que tiene fuentes, el que tiene direcciones. Muy importante, ¿eh? Debe de tener direcciones, ¿sí? Si no tiene direcciones,
lo siguiente que vamos a hacer va a estar mal, ¿vale? Entonces aquí yo le propuse las direcciones a las z con base en la fuente. Pero si ya se calcularon las z, tengo que observar qué dirección propuso el que calculó el ejercicio. En ese caso, pues el profesor, ¿no? Porque me va a servir para escribir el diagrama en forma de impedancias y sobre todo me va a servir para poner las direcciones de las bobinas que tienen acoplamientos, que es el tema siguiente, cuando ahora hay bobinas acopladas. Cuando hay acoplamientos van a aparecer entonces en los diagramas de impedancias nuevas impedancias, ¿sí? Que son los acoplamientos magnéticos. ¿Sí? Se comparte algo entre dos impedancias, entonces aparece una impedancia mutua entre dos elementos, ¿sale? Pero pues aquí en este caso, en el diagrama de forma de impedancias tradicional, sin acoplamientos magnéticos, con inductores sin acoplamientos, este es el diagrama de impedancia, ¿sale? Ahora, ¿quiénes son todas esas zetas? Bueno, pues me tengo que regresar a como las propuse y entonces escribir sus expresiones. Dije que Z1, ¿quién era? Z1 es la impedancia que tiene a estos tres elementos, ¿no? Entonces va a tener resistor, capacitor e inductor. Entonces, de forma general, tendría a R1 más I veces omega L1 menos, ¿es capacitancia o elastancia? Dijimos que era elastancia, entonces va a ser S1 sobre omega. Y ya está. Esa es la expresión matemática para la impedancia 1. Ahora sí, ¿quién es R1? R1 vale 3 ohms, entonces le pongo 3. Más I veces ¿quién? Omega. Omega dije que vale 10 a la 3. 10 a la 3 por L. L vale 4 milis, entonces 4 por 10 a la menos 3. Menos la elastancia que vale 10 a la 3 darafs sobre 10 a la 3 que vale omega. Hago las reducciones, las simplificaciones, los cálculos de este número complejo y veo que la parte real se queda igual, 3. ¿Más quién? La parte compleja, entonces va a ser 10 a la 3 por 10 a la menos 3, se hace 1, 10 a la 0, misma base, diferente exponente, y me queda 4 menos 1, entonces eso me da 3i. ¿Sale? O sea que la impedancia Z1 vale 3 más 3i. Ya calculé la impedancia Z1. ¿Sí? Profesor, ¿pero puedo escribir ese número complejo en forma polar? Lo puedes escribir en forma polar, pero no tiene sentido escribirlo en forma polar cuando se trata de una impedancia. ¿Por qué no tiene sentido? Porque vean, si al escribir la impedancia, ¿sí? De esta forma, dije que, bueno, entonces es un elemento nuevo y le estoy asignando un diagrama que es un rectángulo que se llama Z sub k y tiene dirección, ¿sí? Su forma es una forma rectangular, Z sub k es x más y, donde x es el resistor y y, ¿sí? Es algo que surge de la resta de las dos componentes complejas, omega L menos 1 sobre omega C. A eso le puedo llamar también a la parte imaginaria de la impedancia, le puedo llamar reactancia, ¿sale? Y entonces, si la reactancia es la parte imaginaria, omega L menos 1 sobre omega C va a ser la reactancia del elemento. Y está constituida entonces de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Entonces,
La reactancia inductiva va a ser omega L y la reactancia capacitiva va a ser 1/omega C. ¿Vale? Y entonces, vean, la única manera de poder entender entonces las impedancias es en forma rectangular. Por lo tanto, si lo escribo en forma polar, no tengo capacidad de saber qué hay en ese elemento. Si ustedes entonces en un diagrama les ponen impedancia, ¿sí? Y les dicen que vale Z1 vale 2 más 2i, y les dicen, bueno, pero regrésate al diagrama en forma de elementos. ¿Cómo podría interpretar entonces este elemento? Veo que es positivo, ¿verdad? La parte imaginaria. O sea que es I veces omega L. ¿Sí? Tiene una R de 2. Entonces, este elemento realmente está constituido por un resistor que vale 2 ohms y un inductor que tiene como reactancia inductiva a 2. Omega L vale 2. Si omega vale 1, supongamos, entonces L vale 2 henries. Y entonces esta es una L de 2 henries. Y entonces puedo deducir qué elemento es con base en la forma de la impedancia. Si es negativo, entonces va a ser un capacitor, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el número complejo esté escrito en forma rectangular en el caso de las impedancias, para que entonces pueda deducir y yo pueda decir, ah, mira, 3 más 3i. Habían tres elementos, pero le ganó el inductor al capacitor. La reactancia del capacitor fue menor que la reactancia del inductor, entonces es una reactancia inductiva. Y eso se puede transformar entonces como un solo elemento. Y ese elemento va a ser un inductor. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿quién sería Z2? Z2 dije que tiene resistor y capacitor, entonces va a ser RK. No tiene parte positiva, entonces va a ser menos y veces 1/CK, pero como es una elastancia, entonces sería S2/omega. ¿Sale? Bueno, sería R2, ¿no? ¿Quién es R2? Vale 3 ohms menos y veces la elastancia, que en este caso vale 5 por 10 a la 3 sobre 10 a la 3 que vale omega, me quedarían 3 menos 10 a la 3 con 10 a la 3 se hace 1 y me quedan 3 menos 5 y en ohms. ¿Sí? Ahí sí no habría bronca, ¿no? Porque como no hubo un capacitor, ¿cómo reescribiría a Z2 si hago un diagrama de elementos? Pues un resistor que vale 3 ohms y un capacitor que tiene eh, como parte imaginaria, como la reactancia, tendría a 5, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo, omega S/omega igual a 5 y si omega vale 10 a la 3 entonces sería S igual a 5 por 10 a la 3. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Sería el valor de la elastancia, 5 por 10 a la 3 dará, que es el valor que tiene. ¿Sí? Entonces puedo reescribir el elemento. ¿Vale? ¿Quién es Z3? En este caso dije que era el elemento de la derecha que tiene resistencia
y tiene todos los elementos, ¿no? Entonces omega L3 menos es elastancia, entonces sería S3 sobre omega. R3 vale 6 más y veces omega que vale 10 a la 3 por L que vale 6 por 10 a la menos 3 menos la elastancia que vale 4 por 10 a la 3 sobre 10 a la 3 que vale omega. Y entonces serían 6 más y veces 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se hace 1. Entonces me queda 6 menos 4. Y eso sería 6 más 2i en ohms. ¿Sale? Domina en este caso, ¿sí? La, eh, la parte positiva, que es la resistencia compleja del inductor. Entonces es una reactancia inductiva. ¿Sale? Z4, dijimos que es el elemento que está en la parte inferior, que es resistor e inductor, entonces sería R4 más y veces omega L4. R4 vale 4 más y veces omega que vale 10 a la 3 por el inductor que vale 2 por 10 a la menos 3. 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se hace 1 y me quedan 4 más 2i en ohms. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Z5, entonces Z5 es el resistor nada más, es R5, ¿no? Entonces vale 5 ohms. Z6 es el elemento inferior de la izquierda que tiene tres cosas, ¿no? Resistor, R6 más y veces omega L6 menos elastancia 6 sobre omega. Cuando el resistor vale 1 y veces omega que vale 10 a la 3 por L que vale 5 milis, 5 por 10 a la menos 3 menos la elastancia que vale 3 por 10 a la 3 sobre 10 a la 3. Uh-huh. Y esto da 1 más y veces 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se hace 1, entonces me queda 5 menos 3 y eso sería 1 más 2i en ohms. Y ya el último es el Z7, ¿sí? Entonces Z7 es igual a resistor e inductor R7 más I veces omega L7. Entonces R7 vale 2 ohms, entonces sería 2 más I veces omega que vale 10 a la 3 por L que vale 3 por 10 a la menos 3. Se cancelan y esto me da 2 más 3i en ohms. Y ya, todos esos valores entonces de las zetas son los valores que me interesan, ¿no? Para el diagrama en forma de impedancias. Entonces el diagrama en forma de impedancia sería este, ¿sí? Y tendría como valores, por ejemplo, de entrada, la fuente, ¿no? Ay, le puse amperes, no, no, volts, perdón. El voltaje de la fuente de voltaje. Y las impedancias, ¿no? Z1. Entonces, al final, los cálculos no me interesan tanto. Lo que me interesa es el valor de las zetas. Entonces, Z2, 3 menos 5i. Z3, 6 más 2i. Z4, 4 más 2i. Z5, 5. Z6, 1 más 2i. Y Z7, 2 más 3i. Entonces me quedo con esto, ¿no? Con el diagrama en forma de impedancias y los valores de las impedancias. ¿Sale? ¿Y ahora qué sigue? Ya hice entonces el cambio de diagrama y ahora este es el diagrama en forma de impedancias.
Ahora puedo agrupar a estas impedancias y asociarlas a los elementos generales tipo serie, ¿correcto? Y entonces escribir el diagrama de la red, diagrama de voltajes y corrientes. Y vean, entonces voy a asociar a B1 con Z1, ¿verdad? Si hay Z1, entonces B1 sería Z1 por la corriente I1. Y lo primero que tengo que revisar es si la impedancia Z1 está conectada en serie con alguna fuente. ¿Está conectada en serie con alguna fuente? Nada, ¿verdad? Por lo tanto, B1 sería eso nada más, porque no hay fuentes en serie. B2 tiene fuentes en serie, ¿sí o no? B2 tiene fuentes en serie, no. Por lo tanto, ¿quién es B2? Z2 por I2. B3 tampoco, ¿verdad? Entonces es Z3 por I3. B4 tampoco, Z4 por I4. B5, B5 sí tiene una fuente en serie. Sería Z5 por I5. ¿Qué signo llevaría entonces la fuente de voltaje 5? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dirección lleva la fuente y la impedancia? La misma dirección. Por lo tanto, el signo es negativo, ¿verdad? ¿Sale? B6 sería Z6 por I6 y B7 sería Z7 por I7. ¿Sale? Entonces, el diagrama en forma de impedancias dijimos que tenía la misma estructura que el diagrama en forma de elementos y el diagrama de red tiene la misma estructura que el diagrama en forma de impedancias, solamente que ahora ya no son impedancias, ¿correcto? O sea, ya estos elementos no van a ser impedancias, ahora se van a llamar voltajes. Y estos voltajes van a llevar la misma dirección que las impedancias. Entonces quito todas las impedancias y las fuentes porque ya no tiene fuentes y ya no tiene impedancias. Y entonces a este diagrama, ¿sí? Lo único que le voy a poner son las flechitas de las direcciones de las zetas y los nombres, ¿verdad? De los voltajes, ¿sí? Entonces, este voltaje se llamaba B1, este voltaje se llamaba B2, este se llama B3, este se llama B4, este se llama B5, este se llama B6 y este se llama B7. Y este es el diagrama de red. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo No, bien? profe, todo bien. Muy bien. Vean, ¿para qué me sirve esto entonces? Porque, ¿sí? Gracias a esto voy a poder escribir leyes de Kirchhoff. Y vean, ¿se acuerdan que la actividad previa del mayas y nodos tenía
Había un diagrama que tenía estas flechitas con Bs, porque para Kirchhoff es importantísimo saber cuántas mallas independientes y nodos independientes existen. Por lo tanto, de aquí voy a tomar y entonces voy a comenzar a ver cuáles son las mallas independientes y los nodos independientes. Todo está conectado, ¿sí? Y con base en esas mallas y esos nodos voy a escribir las ecuaciones de este diagrama de red. Porque Kirchhoff es una ley, ¿sí? Que se aplica sobre voltajes y corrientes. Y este diagrama que tiene voltajes. ¿Y qué tiene también? Corrientes. Entonces, en este diagrama voy a escribir, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff. ¿Sale? Pero también puedo llegar a los diagramas de red, dije en corriente directa, utilizando elementos generales tipo paralelo, ¿verdad? Esto fue un ejercicio de elemento general tipo serie, que es el más común. Pero también podría, ¿sí? Escribir el elemento general tipo paralelo. Entonces, Entonces, en este elemento general tipo paralelo, tenemos fuentes, es lo que me interesa de un arreglo paralelo es la variable que es distinta, entonces en este caso es la corriente de la fuente de voltaje, la corriente de la fuente de corriente y las corrientes de los elementos. ¿Por qué? Porque analizo los nodos. En paralelo los voltajes son los mismos, entonces si conozco el voltaje de uno, inmediatamente conozco el voltaje de todos. Pero las corrientes son diferentes, ¿no? Y entonces vean, la energía que llega entonces aquí al nodo es la energía que se debe de utilizar en los elementos, entonces es la energía que llega a los elementos pasivos. Y con el mismo argumento que utilicé en el elemento general tipo serie, entonces la corriente de la fuente de corriente más la corriente de la fuente de voltaje, toda la energía que entra al nodo debe de ser la corriente que se utilice en los elementos, la corriente en el resistor, en el capacitor y la corriente en el inductor. ¿Vale? O sea que en forma general la corriente de cualquier elemento conectado a un nodo va a ser ¿quién? La corriente en el resistor más la corriente en el capacitor más la corriente en el inductor menos la corriente de la fuente de corriente menos la corriente de la fuente de voltaje. Todos estos pueden ser cualquier elemento, ¿no? El elemento K. ¿Sale? Ahora observen, en la malla los elementos debían de llevar la misma dirección para que el signo fuera negativo. Eso fue lo que dijimos, ¿no? Si llevaban la misma dirección en la malla, pues entonces el arreglo se ponía la fuente negativa. Ahora, ¿qué pasa en el nodo? Vean, en el nodo la dirección de la fuente entra y la dirección del elemento sale. Por lo tanto, para el caso del elemento general tipo paralelo, la dirección de la fuente es contraria al elemento y se pone negativa. Ujú. Contraria al elemento en el nodo, ¿cierto? En el nodo. ¿Sí? Si la dirección en el nodo es contraria a la fuente con el elemento, entonces es negativa. La fuente entra, el elemento sale. La fuente sale, el elemento entra. Por lo tanto, ¿cómo pongo positivos aquí? Cuando la fuente entre y el elemento entre al mismo tiempo, cuando la fuente salga y el elemento salga, dependiendo qué nodo analicemos, ¿no? Si analicemos el A o analicemos el B.
¿Sale? En mallas, direcciones en la malla. En nodos, direcciones en el nodo. ¿Vale? Elementos serie, mallas. Elementos paralelo, nodos. Y ahora sí, entonces puedo decir que I sub K va a ser igual a IK, la corriente del resistor K. Vean, voy a ir un poquito atrás por mi formulario. Déjenme copio mi formulario y me regreso. Ahí está. Dije que la corriente del resistor era GK por BK más la corriente en el capacitor que era I veces omega CK y la corriente en el inductor que es menos I1 sobre LK por omega menos la corriente de la fuente de corriente K menos la corriente de la fuente de voltaje K. Por lo tanto, el elemento general tipo paralelo, ¿sí? Aquí es BK y BK, ¿no? Lo puedo factorizar con respecto al voltaje y entonces sería GK. Voy a poner bien esto. Ujú. Ahí está, ¿no? ¿Vale? Entonces, puedo factorizar el voltaje. Me quedaría GK más I veces omega CK menos I veces 1 sobre LK por omega por B sub K menos la corriente de la fuente de corriente K menos la corriente de la fuente de voltaje K. Todo esto es un término que multiplicando a un voltaje me da una corriente. Algo que multiplicando a un voltaje me da una corriente. Eso se llama conductancia, una conductancia compleja. Entonces, ¿cómo le pongo? ¿Qué variable le asigno? Le voy a asignar una Y sub K. Y entonces el elemento general tipo paralelo sería Y sub K por B sub K menos la corriente de la fuente de voltaje K menos la corriente de la fuente de corriente K. ¿Y quién es Y sub K? Acaba de nacer un nuevo elemento, ¿no? Y sub K se llama admitancia. Y la admitancia, como número complejo, es una conductancia más I veces B, que se llama susceptancia. Sería el inverso de la reactancia, ¿cierto? Y G se llama conductancia, el inverso de la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, la admitancia se calcularía como, ¿sí? Y sub K sería igual a, ¿sí? A GK, que sería la conductancia del elemento en paralelo, más I veces, ¿sí? Omega por C sub K, ahora el capacitor es positivo, menos 1 sobre LK omega. ¿Sí? Un número complejo en su forma rectangular. Unidades de la susceptancia
son las mismas unidades que la conductancia, entonces sus unidades son los Siemens. En algunos autores que no son de el sistema internacional van a ver que le ponen MOS, pero esto es en el sistema internacional de unidades, ¿no? ¿Sale? La voy a representar igual que la impedancia, como un rectángulo con dirección que se llame Y sub k. Y va a ser entonces el conjunto de un arreglo de elementos conectados en paralelo. ¿Sale? Entonces voy a tomar elementos conectados en paralelo y los voy a agrupar en una admitancia. Y esa admitancia debe de tener dirección. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo. Sí, en temas más avanzados es común que los elementos ya estén transformados, ¿sí? Que ya tenga la transformación de los elementos, como en la actividad previa, ya cada uno de los elementos se transformó a impedancias o a admitancias, ¿sale? A resistencias complejas o a conductancias complejas. En este caso, vean este ejercicio, ¿sí? Ya está transformado porque ya tiene números complejos. Es muy común también utilizar el símbolo I o J para los circuitos eléctricos, para corriente alterna. El argumento que se usa para utilizar J es que si utilizas Is, pues te puedes confundir, porque las Is están asociadas a las corrientes. Pero vean, aquí es bien claro el ejemplo. Para las corrientes en números complejos, ¿qué Is uso? I mayúscula. ¿Cómo me voy a confundir entonces que esto es 6I de corriente? Pues no se puede. Entonces, por convención, en la Academia de Circuitos definimos que podemos usar I o J. Entonces, es muy común que entonces en circuitos utilicen I o J. ¿Sale? Y vean, ¿cómo voy a saber si este circuito está transformado a impedancias o está transformado a admitancias? Pues muy sencillo. Me voy a fijar en un elemento, ya sea el inductor o el capacitor. Me fijo en el capacitor y dice que el capacitor es 6I, positivo. ¿Cuándo el capacitor puede ser positivo? En la impedancia dije que el capacitor era menos I1 sobre omega C. O sea que menos XC por I, ¿verdad? La parte imaginaria del capacitor es negativa en la impedancia. Y en la admitancia, YC, ¿sí? Voy a tener que el capacitor es I omega C. I por BC, ¿sí? La reactancia y la susceptancia. Y por B. ¿Sale? Por lo tanto, este diagrama está transformado a impedancias o está transformado a admitancias. Si el capacitor es positivo, ¿qué es? ¿Impedancia o admitancia? ¿Ah? ¿Qué dicen? Sería admitancias. Serían admitancias. ¿Sale? Ah, quieren corroborarlo.
Dicen, ah, pues no sé, a ver, el capacitor no me deja muy claro. Me voy al inductor. La impedancia del inductor es I omega L, o sea, es I XL, positivo. Y la admitancia del inductor es menos I1 sobre L omega, o sea, menos I por B del inductor, ¿sí? Entonces es negativo, ¿verdad? Y es menos 5I, menos 5J. Entonces es un diagrama donde ya transformaron las admitancias. O sea, estas son conductancias complejas las que me están dando. ¿Sale? Por lo tanto, para poder calcular, ¿sí? O hacer el diagrama en forma de admitancia sería ahora, lo que tendría que hacer sería, ¿sí? Separar entonces estos elementos. No me sirve tenerlos factorizados. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que hago si ya están calculados los elementos? Vean, como ya tienen signo, eso quiere decir que ya está apareciendo la susceptancia y el signo de la susceptancia. Por lo tanto, vamos a ver, tenemos que agrupar elementos en paralelo. Entonces, 2 está en paralelo con 6. A ese elemento, ¿sí? Lo agrupo y entonces hago la primera Y. Aquí 1 y menos 3 están agrupados en paralelo, entonces es otra Y. 3 y menos 5 están agrupados en paralelo, entonces hago otra admitancia. Y entonces el diagrama en forma de admitancias, ¿cómo quedaría? Dije que era lo mismo o el mismo tipo de elemento, ¿verdad? Que las impedancias. Y entonces van a ser dos admitancias, dos rectángulos conectados. Aquí serían dos verticales, serían un horizontal, ¿sí? Y tendría dos fuentes, ¿cierto? Una fuente que estaría por aquí en paralelo, ¿sí? Y otra fuente que estaría también en paralelo. Dos fuentes de corriente, ¿vale? Y entonces, dirección de la fuente es una fuente de corriente, ¿sí? Conectada a la admitancia, esta admitancia conectada por aquí, a esta otra fuente que lleva esta dirección, ¿sale? Vean, no importa, el diagrama puede ser con la flechita cerrada, sin relleno o con relleno, ¿sale? Entonces esta corriente de la fuente de corriente uno, corriente de la fuente de corriente 2, admitancia uno, admitancia 2 y admitancia 3. En este caso ya hay un cálculo, ¿cierto? Y miren, me están proponiendo que en la IL, que sería la corriente de la admitancia 3, tiene que ir hacia abajo. Las demás las puedo proponer en el sentido que yo quiera. Ahorita no hay acoplamientos, entonces no hay detalle con las direcciones. Las admitancias sin acoplamientos pueden ir en el sentido que yo quiera. Entonces le voy a poner, por conveniencia, en este nodo entra y sale, entonces le voy a poner dirección contraria en el nodo, ¿no? Para que sea negativa. Entonces aquí si la corriente entra, le voy a poner que salga. ¿Para qué? Para que por conveniencia, al escribir el elemento general tipo paralelo, ¿sí? Pues sea más fácil, ¿no? Aunque lo puedo poner en la otra dirección, lo voy a poner en la otra dirección nada más para que vean que se puede, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces ahora la corriente de la fuente de corriente uno, ¿quién es? Ya está calculada. 5 cis de cero, ya está en números complejos. La corriente de la fuente de corriente 2 sería 2 cis de cero. Y entonces, ¿quién sería Y1? Y1 tiene resistor y capacitor, entonces sería R1, bueno, en este caso sería G1,
más I veces omega C1. G1 vale 2 Siemens. Y en este caso, omega C1 ya está calculado, ¿sí? Toda la parte imaginaria del capacitor y todo vale 6I en Siemens, ¿sí? Y2 tiene resistor e inductor, entonces el resistor es G2 menos I veces 1 sobre L2 por omega, que ya tiene signo, ¿verdad? Entonces el resistor vale un Siemens menos 3I, porque ya tenía su signo, era menos 3I en Siemens. Y en el caso de Y3, tiene conductancia 3 y tiene un inductor menos I veces 1 sobre L3 por omega, que ya está calculado, y G3 vale 3 menos 5I en Siemens. Si fueran tres elementos, por ejemplo, Y4 igual a 4, tuviera conductancia y la conductancia, o tuviera capacitancia, y la capacitancia compleja o la resistencia compleja del capacitor fuera menos 2, o bueno, fuera 3I, y el inductor tuviera un valor de menos 5I, y una resistencia de un cuarto o una conductancia de 4. Entonces sería 4 más 3i menos 5i. Y al hacer el cálculo, entonces sería 4 menos 2i. ¿Vale? Se pone el número con el signo que ya trae. ¿Vale? Y se hace la operación de los complejos simplemente. ¿Va? ¿Todo bien aquí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Este es el Sí, diagrama, profe, todo bien. diagrama de admitancias. Y ahora para el diagrama de red. Dije que copio la misma forma, ¿verdad? Del diagrama. Pero ¿qué pasa con el diagrama de red? Vean, para el diagrama de red, I sub K es igual a ¿quién? A YK por IK, perdón, BK, menos la corriente de la fuente de corriente K menos la corriente de la fuente de voltaje K. ¿Cierto? Este es el elemento general tipo paralelo. Pero vean, cuando agrupo aquí el elemento general tipo paralelo, voy a quitar una admitancia y fuentes que estén en paralelo y voy a dejar una sola corriente. Por lo tanto, en el diagrama se quita la fuente, ¿sí? Y se quita la impedancia. Y lo que voy a poner en lugar de eso, ¿qué sería? Las puras flechitas de las corrientes, que son las flechitas de las admitancias. Entonces, aquí estaría un elemento, este sería otro elemento y este sería otro elemento. A este se llamaría el elemento 1, la corriente 1. Y 1 que también tiene asociado a B1, ¿verdad? Aquí sería I2
que también tiene asociado a B2, y aquí sería I3, que también tiene asociado a B3. ¿Y quién es I1? Bueno, el elemento tiene admitancia, entonces sería Y1B1 y tiene una fuente de corriente menos la corriente de la fuente de corriente 1. ¿Es menos o es más? Veamos. En el nodo de arriba, la fuente entra, la admitancia sale, sentidos contrarios en el nodo, negativo. Si analizan el de abajo, la corriente sale, la fuente sale y la admitancia entra, entonces son contrarios. ¿Sale? ¿Quién sería I2? I2, ¿sí? Es una admitancia Y2, por lo tanto hay un B2 y tiene una corriente de la fuente de corriente 2. En el nodo del lado derecho, que le voy a llamar el nodo A, ¿sí? La corriente de la fuente entra y la admitancia entra, por lo tanto son el mismo sentido, los dos entran, entonces es positivo. Si analizamos el nodo de atrás, que le voy a llamar el nodo B, pues la corriente de la fuente sale y la admitancia sale, entonces llevan la misma dirección en el nodo positivo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas aquí? Y 3, ¿quién sería entonces? Solo hay una admitancia, ¿verdad? Entonces sería Y3 por B3. Y este sería el diagrama de red. Entonces, este diagrama es un diagrama de corrientes y voltajes. Entonces, no importa cómo llegue al diagrama de red, ese diagrama va a ser un diagrama de corrientes y voltajes. Y a Kirchhoff no le interesa si usaste elementos generales tipo serie o elementos generales tipo paralelo. Lo único que le interesa es que esté escrito el diagrama de corrientes y voltajes, porque ahí vamos a ver ahora cuántos nodos independientes y cuántas mallas independientes hay. Y de esa forma vamos a calcular o vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿Sale, vale?